Mi nombre es Fabio Gómez, soy profesor del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana. Llevo trabajando en el tema de tiburones aproximadamente unos 15 años en el Caribe colombiano, en una pequeña isla poco conocida que se llama Isla Fuerte. Bien, esta resolución pues ha sido un poco conflictiva porque no se ha entendido muy bien, entonces aprovecho el espacio que ustedes me dan para explicarla. Fundamentalmente lo que hace la resolución 350 es regular la pesca incidental de tiburón. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener en cuenta que un pescador cuando lanza su arte de pesca, o sea, una red, una línea de mano, un nylon con un anzuelo, él no puede garantizar que lo que salga es la pesca objetivo que está buscando y tampoco puede garantizar el no capturar incidental o accidentalmente, si lo quieren llamar así, a un tiburón. Entonces, eventualmente lo que va a suceder es que de vez en cuando sale capturado un tiburón. Cuando él saca su red y encuentra que tiene un tiburón, ¿qué hace? Entonces tiene varias opciones. Una, liberarlo. Pero meterle la mano a un tiburón no es algo prudente, no es fácil. Usualmente los pescadores lo que hacen es que lo tratan de devolver si lo pueden devolver fácil, pero si no, lo sacan del agua. El animal enredado en la red, ellos lo suben. Muchas veces el animal cuando ya viene enredado en la red viene agonizando o ya viene muerto. Si el animal aún está vivo, él podría hacer una práctica que es la que nadie quiere que se haga. En el mundo se ha venido practicando en diferentes regiones, por diferentes tipos de pesquerías, y es lo que nosotros llamamos una práctica salvaje, que es lo que llamamos el aleteo. ¿Qué consiste el aleteo? Pues cortar la aleta del tiburón, lastimosamente se hace con el animal vivo, y luego el animal se bota al agua. Eso pasó en Colombia seguramente antes de que empezaran a salir esas resoluciones que evitaron el aleteo. Estamos hablando más o menos de principios de los años 2000. En la primera década de los 2000 ya empezamos a hacer regulación. Entonces, hoy día, y lo que hace esta norma, es evitar precisamente ese aleteo. ¿Qué es lo que propone la norma? Que si un pescador captura un tiburón incidentalmente, pues haga el aprovechamiento completo. Si se le permite hacer aprovechamiento completo, él ya no tiene por qué cortar las aletas y botar el cuerpo y llevarse las aletas escondidas para venderlas en el mercado negro. Eso pasaba porque la gente tenía miedo que le vieran el tiburón entre el bote, entonces por eso lo botaban y solo se llevaban las aletas. Ahora se pueden llevar el tiburón completo. Llegan a puerto con el tiburón tiene sus aletas adheridas de manera natural al cuerpo y por lo tanto una vez están en el puerto se registra la especie de tiburón para saber qué especies, cuántos individuos de esa especie están siendo capturados de manera incidental, con qué arte, en qué zonas. Eso es lo que nos permite hacer la resolución, poder registrar lo que esté pasando en estos incidentes de captura. Ya una vez se hace el registro, pues ¿qué hacemos con el tiburón? Pues comámoslo. Entonces el pescador corta las aletas, saca el hígado, hace el aceite de hígado de tiburón, usa la piel para lijar sus botes, para mantener aseado de algas y organismos las lanchas, usa la carne para comérsela, las mandíbulas, los dientes, las vértebras para hacer artesanías. Entonces le da aprovechamiento total al animal. En segunda instancia, la resolución también trata de regular al tiburón como tal. Lo primero que tengo que decir es que no es la primera resolución que sale. Desde que se construyó el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Tiburones en el año 2010, que ya salió oficialmente, nosotros para ese plan veníamos trabajando muchos años atrás en la construcción de ese plan. Lo que hacemos es poder empezar a entender el fenómeno tiburón en Colombia. ¿Qué es lo que realmente está pasando? No teníamos certeza de qué especies teníamos, no sabíamos cuánto se estaba capturando, para qué se estaba capturando, cómo se estaba capturando.
Y entonces a partir de eso sale una propuesta para la conservación, precisamente el documento Pantiburones, que lo pueden encontrar en el internet así, Pantiburones Colombia, les muestra a ustedes las líneas de acción que tiene ese plan de acción, y entre ellas está la conservación de los tiburones. Entonces finalmente lo que buscábamos era encontrar una ruta para poder conservar los tiburones, que el país pudiera hacerlo. Paralelo a ese plan tiburones sale otro documento, que es un libro que escribimos entre todos los autores que están o que estamos trabajando en el tema tiburones en los últimos 20 años en Colombia. Y ese libro lo que hace es recoger la información del conocimiento real que tenemos en los tiburones. Entonces ahí contamos para cada una de las regiones, el Caribe, el Pacífico, el Caribe oceánico, el Pacífico oceánico, y contamos un poco lo que realmente sabemos de los tiburones. Eso también lo pueden encontrar en internet. Y con base en ello, entonces surge la necesidad de empezar a hacer la regulación. Y ahí es cuando nace la primera resolución que busca proteger al tiburón. Y es una resolución que nosotros la llamamos la ley del aleteo, que en realidad lo que hacía era prohibir el aleteo como tal, que ya sabemos, por lo que les conté anteriormente, qué quiere decir exactamente ese aleteo. Entonces, sale la ley. Esta ley, posteriormente empiezan a salir otras normas. No es una ley, tengo que aclarar, es una resolución, pero empiezan a salir otra serie de normas que empiezan a regular la pesquería en el tiburón. Finalmente, para el año 2017 sale una nueva norma, que es una resolución, la 1143, que prohíbe estrictamente la pesca dirigida al tiburón y prohíbe estrictamente el aleteo de tiburón. Esta norma lo que hace es derogar las normas anteriores para poderlas unificar en una única norma y evitar confusiones a la hora de hacer procedimientos legales frente al tiburón. Entonces queda muy claro en esa norma que en Colombia queda prohibida la pesca dirigida al tiburón y queda prohibido el aleteo. Hace unas precisiones frente a esas prohibiciones. Por ejemplo, en el Caribe colombiano y en general en el país, un barco pesquero que llega a puerto y tiene pesca incidental no puede tener un valor superior al 35% de su pesca en bodegas que sea tiburón. Por encima del 35% se considera pesca dirigida y se sanciona al barco, se sanciona al capitán del barco, etc. Se decomisa la pesca, toda la pesca completa, etcétera, etcétera. Pero se entiende que si viene por debajo del 35%, trae 20% de tiburones dentro de sus bodegas, se entiende que fue incidental. ¿De dónde sale ese porcentaje? Pues de la información científica y de la información técnica, de los registros que se han hecho en los históricos desde que se viene regulando la pesca en Colombia. Entonces, realmente sabemos, y gracias al hecho que hay una norma regulatoria, podemos saber qué está pasando con el tiburón, cuánto se pesca, y podemos hacer cálculos matemáticos para decir, por ejemplo, 35%. En cuanto al tiburón, entonces, esta resolución tiene una particularidad frente a las resoluciones de los años anteriores, y es que en los años anteriores salía tiburón, sin desglosar la especie como tal. Entonces en tiburón cabía cualquier cosa, y era muy difícil tener un conteo real, preciso, de lo que realmente se está capturando de manera incidental. Entonces, al tener ahora las especies estipuladas, esas especies que están allí son dos tipos de especies. Las que llaman el tiburón sedoso es un tiburón que está únicamente en la zona costera y por lo tanto le compete a la pesca artesanal. Mientras que lo que llaman, aparece en la resolución como alopias o tiburón látigo, es un tiburón que solamente está en aguas abiertas y que le compete a la pesca industrial. Entonces, al poner estas especies que están allí, estamos viendo que Colombia ya tiene claro cuáles son las especies que principalmente son capturadas de manera incidental en estas dos pesquerías, artesanal e industrial. Entonces, por eso ya podemos desglosarlas en la resolución y decir, miren, si se capturan estas especies, se pueden capturar en este valor total. Esa es la cuota. Explico la cuota. En el Caribe colombiano están 125 toneladas de tiburón.
¿cierto? Y 5.2 toneladas de aleta. Ahora, tenemos que recordar que los tiburones son peces y los peces tienen aletas. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiburón, esas 125 toneladas, incluyen las 5.2 toneladas de aleta, no son aparte. Y la norma anterior de la que les hablé, la 1143 del 2017, establece que el tiburón tiene que llegar al puerto con las aletas adheridas al cuerpo, lo cual quiere decir que no se puede aletear. Si un pescador o un barco llega con una aleta en la mano que no esté pegada a un cuerpo, quiere decir que aleteó y por lo tanto se sanciona. Pero al tener 125 toneladas con el peso correspondiente de las aletas una vez las corten y las pesen, esas 5.2 toneladas, estamos garantizando a través de la resolución que los tiburones lleguen a puerto como se establece en la norma. Las aletas adheridas naturalmente al cuerpo. Por lo tanto, no se permite el aleteo. En cuanto a las toneladas que están en la resolución, lo que tenemos que decir es que, claro, 125 toneladas, 300 toneladas, suena mucho, suena demasiado. Entonces, primero, ¿de dónde sale ese valor y cómo sale ese valor? Las 125 toneladas en realidad son 120 de carne y 5.2 de aleta, pero esas 125 toneladas salen de dos puntos precisos, de dos fuentes concretas. Una, las fuentes de las investigaciones que hacemos los que trabajamos en tiburones permanentemente en el país y que estamos reportando nuestra información y compartiéndola con el Estado. Y dos, de los registros que lleva la autoridad pesquera en puertos, tanto para puertos donde arriban barcos pesqueros, cuando hacen sus desembarques, a ellos se les monitorea permanente su pesquería y se llevan a cabo los conteos y los pesajes de que está saliendo. Y no todos, obviamente, porque es imposible, pero en varios puntos de la costa colombiana para la pesca artesanal. Entonces, en ese sentido, se están haciendo los conteos permanentes y toda esa información se lleva a una base de datos. Posteriormente, esa base de datos es sometida a procesamiento estadístico para poder calcular estos valores. Entonces, las 125 toneladas del Caribe colombiano, por ejemplo, están en un valor precautelatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la estadística lo que dijo en realidad era que las pesquerías incidentales podían aguantar un pesaje mayor, más de 125 toneladas. Pero por precaución, para evitar riesgos en las poblaciones, se redujo ese valor a 125 toneladas. Y ese valor es el que ha sido histórico en los últimos años. No ha variado porque se mantiene estable las capturas promedio. De hecho, las capturas promedio no superan las 102 toneladas. Y estamos dando un margen de 125, que es por debajo del valor real que la estadística nos dice que podríamos soportar en la pesquería. Dentro del libro que les conté que salió en el 2010 de Aportes al Conocimiento de los Tiburones en Colombia, nosotros encontramos que habían 9 zonas en el Caribe colombiano donde se hacía pesca dirigida al tiburón. Y son zonas donde hay pesca artesanal únicamente. Lo cual quiere decir que son comunidades que tienen al tiburón dentro de su dieta como parte de lo que llamaríamos la seguridad alimentaria. Y por lo tanto no se les puede prohibir capturar el tiburón porque dependen para sobrevivir de la carne del tiburón. Isla Fuerte, que es donde yo trabajo, donde tengo mi proyecto de investigación, es una de esas 9 zonas. Yo, a raíz de todo este problema, decidí tomar toda mi información de estos 20 años de trabajo en Isla Fuerte, mirar toda la información pesquera que tengo yo y toda la información sobre tiburones para llegar a una conclusión de qué tonelaje aporta a estas 125 toneladas del Caribe Isla Fuerte. Pues quiero decirles que en 20 años de investigación no hemos superado las 7 toneladas de tiburón. Es decir, que estamos aportando
un valor muy bajito, siendo pesca dirigida a tiburón permitida por la resolución 1143. De tal manera que tampoco tenemos que alarmarnos. No quiere decir eso que no nos preocupemos o que no estemos atentos a ver cómo está desarrollándose la dinámica, pero precisamente el hecho de estar haciendo investigación permanente en estas zonas y midiendo lo que está saliendo es lo que permite mantener el proceso regulado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo aquí es que el tiburón se está aprovechando en su mayoría en Colombia cuando es pesca incidental, que hay unas pequeñas comunidades afrodescendientes que dependen en su seguridad alimentaria de la pesca del tiburón, y esa pesca de tiburón suele ser en valores muy bajos porque no hay unas capturas abrumadoras de individuos de tiburones a lo largo del tiempo. Ahora, para finalizar, quiero que entendamos un poco el valor numérico de las 125 toneladas, por ejemplo, para el Caribe. Es algo que también le he dicho a las personas con las que he hablado del tema. Yo les hago la pregunta si saben cuánto pesa un tiburón. Un tiburón sedoso, un tiburón látigo, un tiburón grande, para ponerlos en estos términos, puede llegar a un peso promedio de 300-350 kilos. Lo cual quiere decir que pesan más o menos cercanos a media tonelada. 125 toneladas, ¿cuántos tiburones entonces tendrían que ser? Entonces finalmente nos llegan a ser más de 250-300 animales que se estén capturando incidentalmente. En un año, en toda la costa caribe colombiana, con 80,000 pescadores y sus familias. Hagamos las cuentas, no son ni siquiera una tonelada diaria, ¿sí? Entonces finalmente, cuando uno hace las cuentas matemáticas, se da cuenta que ni siquiera llega a ser un tiburón diario. De tal manera que yo los invito a que sean más cuidadosos al leer este tipo de noticias y al tratar de replicarlas en sus redes, para que no cometamos el error de generar un escándalo en donde no lo hay. Porque en realidad Colombia no está permitiendo pescar el tiburón y no está permitiendo aletear el tiburón. Colombia está regulando la pesquería incidental del tiburón con miras a conservarlo, a protegerlo. En esa tarea estamos nosotros también los académicos.